Estudio en la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas en la Unidad Académica de Odontología. El sistema urogenital, por lo cual lo dividiremos en dos partes, que es el urinario y el sistema genital. Como sabemos, existen precursores o también llamadas estructuras que forman a los dos sistemas. Entonces, a todo lo largo del embrión, pues se pondrá un túbulo que se dividirá en tres partes, que son los pronefros, mesonefros y metanefros. Los pronefros, como vemos en la imagen, los podemos encontrar en la parte de arriba, los metanefros en la parte medial y los metanefros en la parte más distal. Sabemos que el pronefros se inicia parte de la cuarta semana de gestación. Tiene de 7 a 10 grupos cervicales y tiene netrofromas vestigitales. Como sabemos, el pronefros pues no formará nada y desaparecerá en la octava semana. A cambio, en diferencia de los pronefros, los mesonefros, pues se podría decir que que sí dará origen al sistema genital. El mesonefros se va a dividir en una porción clásica, en una porción lumbar y clásica. El mesonefros, a partir de la cuarta semana de gestación, va a formar unas estructuras tubulares llamados túbulos mesofrénicos, que cuando hacemos un corte transversal a la estructura podemos observar el tubo neural, el tubo intestinal y de una malformación. Y a nivel del mesodermo intermedio se van a observar unas vesículas que formarán un conducto mesonéfrico y a un cordón mesonéfrico. También se podrá observar cuando empieza a crecer y a expandirse para crear los túbulos mesonéfricos, que los túbulos al momento de alargarse entrarán en contacto con la región medial de las cavidades del embrión. También formará en conjunto un contacto con las raíces arteriales. Estos aparecen hasta la cuarta semana de gestación. Y los órganos mesonéfricos funcionan como riñones provisionales durante 4 semanas hasta que se desarrollan y adquieren su función. Entonces, el metanefros pues ya forma el riñón definitivo en la quinta semana de gestación. Este formará a la parte excretora del riñón, o sea que sería el sistema excretor. Entonces, los riñones se forman a través de dos estructuras, que son los metanefros y la yema uteral. El metanefros es de forma excretor y de la yema uteral es colector. El riñón empieza a ser funcional hasta la 10ª semana de gestación, media la recolección de orina, pero es completamente funcional hasta la 10ª semana gestional y pues no contiene desechos, debido a que todos los desechos son eliminados debido al útero placenta. Este riñón se forma más o menos a la forma de la cavidad pélvica y poco a poco va subiendo hasta que llega a la cavidad abdominal. Como les había mencionado anteriormente, los riñones tienen malformaciones congénitas, y eso es de los riñones y también de los uréteres. Se observa algún tipo de defecto de los riñones y los uréteres del 3 al 4% de los recién nacidos. Los defectos en su forma, se observa por los defectos en su forma y la posición es lo más frecuente que les pasa a los recién nacidos o a los niños. Muchas anomalías del sistema urinario pueden detectarse antes del nacimiento mediante la ecografía. Los riñones se encargan de la filtración, absorción y reabsorción del agua, sales e iones para que lleguen a la producción de orina. También
Los, los uréteres son túbulos que nacen del pelvis renal y miden aproximadamente 25 centímetros. La vejiga, y después sigue la vejiga urinaria. Pues sabemos que la vejiga recibe la orina de las uréteres, la almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. Posteriormente, este alantoides se oblitera formando un conducto o ligamento del uraco, llamado también ligamento umbilical medio. Este debe de estar evidentemente coliteral, ya que existen los casos en donde el ligamento no se oblitera y al no hacerlo persiste una complicación umbilical y la vejiga. Puede ser el caso en donde los pacientes pueden llegar a presentar micciones o expulsan orina a través del conducto umbilical conocido como el ombligo. Este ligamento umbilical medio va a formar una estructura ligamentosa que conecta a su ombligo con la cara más superior de la vejiga. También el seno urogenital, a través del seno urogenital se formará la porción prostática y la porción membranosa de la porción urética de la porción masculina. También este seno urogenital se formará la porción prostática y la porción membranosa de la uretra en el caso de los hombres. Y esta deberá desarrollarse más en la uretra, con el desarrollo del falo, de la porción fálica, por el desarrollo del tubérculo genital, para dar origen a la uretra a nivel del pene. Esto se podrá observar anatómicamente, donde podemos ver que la uretra se divide en diferentes porciones. De la vejiga se continúa la próstata. También se podrá observar entonces cómo a partir del intestino posterior se formará el seno urogenital alrededor de la membrana cloacal y la que formará actualmente el conducto anal. Entonces se verá que el conducto genital habrá con el rectal en dividirse en una porción anterior y posterior. Ahí se formará la vejiga urinaria y la vejiga está en contacto con el alantoides y la porción por ejemplo, en el caso del sexo masculino es en diferentes porciones como uretra, veniana. Esta porción en el caso en el sexo masculino podrá observarse a través de la vejiga. Se forman las diferentes opciones de la uretra, prostática, membranosa y meniana, que habrá de desarrollarse con el desarrollo del falo. Vejiga. Estos ureteres formaron la yema urateral y los riñones ascienden. Pero en la porción más mesonéfricos se desplazarán a la cara posterior de la vejiga en su parte medial y van a penetrar hacia la porción de la uretra postrática, para entonces desembocar al conducto deferente y al conducto eyaculador a nivel de esta porción de la uretra prostática. Entonces la próstata se formará a partir de la proliferación de tejido epitelial alrededor de la uretra prostática. Este tejido epitelial poco a poco va rodeando, se va introduciendo el mesénquima en la uretra. En caso del sexo femenino no se formará pues evidentemente la próstata, pero el tejido epitelial alrededor de la porción más inferior de la vejiga formará las glándulas uretrales y
Después vamos a entrar con el tema del sistema genital. El sistema genital lo vamos a dividir en las respectivas gónadas, que son el testículo y el ovario, en los conductos por los cuales se transportan sus elementos, sus productos hacia el exterior. Para empezar, las gónadas van a formar Después vamos a entrar con el sistema genital. El sistema genital pues se va a dividir en las respectivas gónadas, que son por el tipo de espermatozoide X o Y, que son los testículos u ovarios. Las características morfológicas propias de los sexos masculino y femenino no se desarrollan sino hasta la 7ª semana. También se van a ver influenciadas en el caso del sexo masculino por el cromosoma Y. Después continuamos con el sistema genital, por el cual lo dividiremos en 2 partes. La primera parte sería en sus gónadas, ya sea ovarios o vejiga. Después, pues, por su respectivo tipo de espermatozoide. Que es el XX sería mujer y XY sería hombre. Esto va a influir en la formación del testículo en el varón. No importa, ya sea ovario o testículo, estas 2 estructuras son derivados de la división del mesodermo intermedio, que es el mesonefros, que forma la cresta gonadal, donde a partir de la 7ª semana de gestación se encontrarán características morfológicas propias del sexo masculino o del sexo femenino. Esto se habla en el caso de los genitales externos, en donde se podrá observar de las crestas gonadales, se observarán invadidas por células germinales primitivas o como ya células germinales primitivas o células no. Estas se originan en el epiblasto. A partir del epiblasto migran al saco vitelino. Estas permanecen en el saco vitelino y poco a poco van migrando a través del conducto del saco vitelino y a través del mesenterio dorsal, atravesando el tubo intestinal hasta ponerse en contacto en la 6ª semana de gestación con la cresta gonadal. Entonces, estas células primitivas se encuentran almacenadas en el saco vitelino y después van migrando. Después, en las gónadas, las células germinales primitivas van a estimular la proliferación de epitelio al mesenquima que se encuentra dentro de estas, para después formar los condones sexuales primitivos. Después, en ese nivel se sigue hablando de una gónada indiferenciada. Todavía no tiene las características del sexo masculino o del sexo femenino, que es el testículo o la vejiga. Pues se desinferencia la formación del testículo y la del ovario. En el caso del testículo, se encontrará una proliferación de los cordones sexuales de los cuales hablamos anteriormente. Los cordones poco a poco empiezan a invadir al mesénquima de las crestas gonadales para así formar las redes del conducto del testículo. También se podrá observar cómo el epitelio empieza a formar a la... ¿Qué? Me equivoqué. ¿Lo lo paro no? Del sexo femenino se generan los ovarios. Entonces, gracias a que tenemos un fenotipo XX, los cordones sexuales que se habían formado por la proliferación de células epiteliales degeneran, o sea, se desaparecen, por así decirlo, y después son sustituidos por estroma
mm, estroma es el tejido conectivo que le da eh, en caso del sexo femenino, gracias a que tenemos un fenotipo XX, esos cordones después desaparecen. mmm, Donde es que en caso del sexo femenino, gracias a que tuvimos un genotipo XX, estos cordones sexuales que se habían formado por la proliferación de células epiteliales degeneran. Entonces se desaparecen los cordones. Después son sustituidos por estroma. La estroma es las células que le da un sostén a las células funcionales. Después este estroma formará a la médula del ovario histológicamente. A este nivel encontraremos una proliferación también epitelial de células que formarán a las células germinales primitivas, en donde las células germinales primitivas en el ovario se llaman ovogonias. De esta manera, esta proliferación epitelial genera a los cordones que se encuentran alrededor de los ovogonios formarán las células foliculares, las cuales formarán a los siguientes folículos en las diferentes etapas de la maduración. Después encontramos a los conductos genitales. No son los que no hablaré de los que se encuentran dentro de las gónadas. Los conductos genitales se desarrollan a partir del desarrollo embrionario y diferenciado. Antes de poder saber si son hombre o mujer, si el conducto mesonéfrico de Werth el conducto de Werth va a formar todas las derivaciones hasta llegar a la uretra prostática. También el conducto paramesonéfrico, que también lo conocemos como el de Müller, se desarrollará a partir de la proliferación epitelial que se encuentra en la cara anterior y lateral de la cresta urogenital. La cresta urogenital es la cresta gonadal. También el gen que se encuentra también existe un ligamento ancho, que es un ligamento que es de gran tamaño y va a envolver al útero en su carácter posterior. Se deriva a partir del se deriva a partir del tejido mesenquimatoso que proviene de la migración de los conductos paramesonéfricos desde su cara o región lateral hasta cuando funciona en la línea media. Esta función va a producir los repliegues de mesénquima que vienen desde las paredes de la pelvis. Entonces, la vagina se va a formar gracias a la unión del seno urogenital. A ver, otra vez, no lo cortes. La vagina se va a formar gracias a la unión del seno urogenital y el primordio útero-vaginal, derivado de la fusión de los conductos paramesonéfricos. Entre ellos encontraremos a la lámina vaginal, la cual se recanaliza de forma completa al quinto día de gestación. La cual se recanaliza de forma completa al quinto mes de gestación aproximadamente. O sea, la vagina tiene un... No, ese sí... Lo corto. La vagina se va a formar gracias a la formación... ¡Ay! La vagina... La vagina se va a formar
gracias a la unión del seno urogenital y el primordio urovaginal de la fusión de los conductos paramesonéfricos. Entre ellos se encuentra la lámina vaginal, la cual se recanaliza de forma completa al 5º mes de gestación, aproximadamente. También la vagina tiene un doble origen embriológico. Su superior viene del mesodermo intermedio y la porción más inferior a través del seno urogenital derivada del endodermo. También podemos saber que anatómicamente en los adúlteros y adúlteros, ¿no? Ya. También se puede observar anatómicamente ya en un adulto también se puede observar anatómicamente ya en un adulto en el útero y en las trompas del falopio. El útero está envuelto por una estructura de tejido conectivo y ligamento ancho, que se origina gracias a la fusión de los dos conductos que se dio de forma previa durante el desarrollo embriológico. También se podrá observar bueno, córtalo. 3. También tenemos el descenso de los testículos. Una vez que los testículos se formaron en la cavidad abdominal y gracias a la degeneración de la porción más caudal de la... Ay, Dios, se equivocó. Gracias a la degeneración de la porción más caudal... Ay, me equivoqué otra vez. Ya, si quiere pasar el eso lo borres. Después ocurre el descenso testicular. Los testículos se formaron en la cavidad abdominal. Después, gracias a la degeneración de la porción más cefálica del mesonefros, se formará el ligamento urogenital caudal. Poco a poco los testículos van descendiendo desde la cavidad abdominal hasta la región de la cavidad pélvica y eventualmente extraabdominal. A la 12ª semana de gestación bajan y a la así déjalo. La 12ª, no, así no se dice. Los hombros lo más atrás, lo más arriba, lo más lento, que se mueva todo. A la 12ª semana de gestación, los testículos descienden a nivel del orificio inguinal profundo. A la 12ª semana de gestación, los testículos descienden a través del... Ay, me equivoqué. A la 12ª semana de gestación, los testículos descienden a nivel de los orificios profundos. A la 18ª pasan a través del canal lingual y después a la 33ª semana de gestación alcanzan el escroto. Pausa. Entonces, después del desarrollo de los testículos, su factor determinante origina la condensación y la extensión hacia la médula de la gónada indiferenciada. La migración de las células pues son germinales, primordias y está regulada por los genes, como ya lo había comentado. Y pues la determinación sexual es del sexo cromosómico y genético. Como ya lo había dicho, depende de la fecundación del ovocito X por un espermatozoide Y. Y pues esto sería
todo por mi parte. Gracias.